El Papa Francisco se va a reunir con los obispos en octubre de este año para discutir la situación pastoral en la Amazonía. El territorio amazónico incluye parte de Brasil, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de la Guyana de Surinam y de la Guyana francesa. Y para este fin se ha emitido ya el Instrumentum Laboris. Es el documento de trabajo que tiene los lineamientos y los temas que se deben reflexionar previamente a nivel local y después exponer al Santo Padre cuando estén todos reunidos en sínodo. Siempre que se tiene un sínodo de obispos, se trabaja a partir de un Instrumentum Laboris. Este documento fue publicado el 17 de junio por la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, y de todos los temas que abarca, temas que competen a esta región, temas que tienen que ver con la situación que afecta a las personas que viven en esa región, problemas de marginación, problemas de violencia, problemas de que les roban los territorios y con tal de defender los territorios ha habido muchísimos muertos. Simplemente entre 2003 y 2017, 1,119 indígenas fueron asesinados por defender sus tierras. El único tema que la prensa ha destacado es el que tiene que ver con la cuestión del ministerio sacerdotal para hombres casados. Parece que es el único tema que le resulta a la prensa de relieve, y los encabezados pueden ser un tanto cuanto confusos, deliberadamente o no, porque informan cosas en sus titulares del estilo de que el Vaticano considera admitir el matrimonio para sacerdotes, y mucha gente se queda con esta idea, y he visto en las redes sociales debates muy acalorados de gente que está en contra de esta práctica, de gente que está a favor, pero siempre que veo este tipo de debates tan acalorados me doy cuenta de que se trata de que las personas simplemente se han quedado con los titulares y no se han detenido a ver realmente qué es lo que está pasando y qué hay detrás de todo esto. Lo que sucede es que aquí en esta región de la Amazonía hay muchos lugares donde no hay sacerdotes y por meses se tienen que quedar sin sacramentos. Bautismos, la comunión por supuesto porque no se puede celebrar la Santa Misa, pero también la confesión cuando alguien está muy enfermo o en peligro de muerte, la unción de los enfermos. Es terrible que los cristianos no tengan estos auxilios tan importantes, no solamente auxilios espirituales, sino auxilios sacramentales. Y es esa la razón por la que se ha pedido aquí en este Instrumentum Laboris que se reflexione acerca de la posibilidad de que ancianos casados, cuya reputación es intachable, cuya reputación y ejemplo son ejemplos dignos cristianos, pudieran llegar a ser ordenados como sacerdotes para que se puedan administrar estos sacramentos. Y además, el Documentum Laboris especifica en las zonas más remotas, ni siquiera en toda la Amazonía, sino en las regiones más remotas. Me gustaría hablar un poco acerca del celibato sacerdotal y de la postura del Papa Francisco a este respecto para realmente comprender qué es lo que sucede. La práctica del celibato sacerdotal no la instituyó Jesús, ciertamente. Es una costumbre disciplinar más que dogmática, no es un dogma de fe que los sacerdotes tienen que ser célibes, es más bien una cuestión de disciplina, pero es una cuestión de disciplina muy antigua. Fue el Papa Ciricio quien estableció el celibato para los sacerdotes, y esto fue allá en el siglo IV, en los tiempos de San Agustín, es decir, es una práctica bastante antigua de la Iglesia. Sin embargo, en los ritos orientales de la Iglesia, recuerda que existe el rito latino al cual pertenecemos la abrumadora mayoría. En el rito latino, cuando tú escuchas que se dice que la Iglesia Católica Romana es la que pertenece al rito latino. Somos muchísimos porque es un 96 o 97% de los católicos que forman parte del rito latino, pero el otro entre 3 y 4% de los católicos forman parte de ritos orientales. Y en esos ritos orientales está permitido que hombres casados se ordenen al sacerdocio, que no es lo mismo que permitir que los sacerdotes se casen, y eso es un detalle que tiene que quedar muy bien puntualizado. No se está hablando de dar permiso a que los sacerdotes se casen, es al revés, se está hablando de dar permiso en esas regiones muy remotas de la Amazonía, a ancianos además, ya casados, de que se puedan ordenar al sacerdocio. Es lo mismo que sucede en estos ritos orientales. No se da permiso a los sacerdotes a que se casen, sino que se da permiso a que los hombres casados puedan ordenarse al sacerdocio. No solamente al diaconado, como sucede en el rito latino, que hay muchos diáconos permanentes que son hombres casados
que pueden recibir el orden sacerdotal en el grado del diaconado, como diáconos permanentes. En el caso de los ritos latinos, estos hombres pueden recibir el diaconado y pueden recibir el presbiterado, sin embargo, no pueden recibir el episcopado. Un hombre casado que es sacerdote solamente puede llegar al presbiterado, solo puede ser sacerdote, no puede llegar a ser obispo. Beneficios del celibato, bueno, pues el poder tener el corazón libre para abrirlo hacia todo aquel que lo necesite, tener la flexibilidad de poder desplazarse a donde la iglesia necesite los servicios sin tener que poner de por medio el bienestar de una familia, poder por lo mismo hacer un voto de pobreza. En el caso de los sacerdotes casados, ellos tienen la responsabilidad de atender a su familia, tienen la responsabilidad de proveer a su familia todo lo que haga falta. A mí me ha tocado en 2 ocasiones trabajar con un sacerdote casado. En estos casos eran ortodoxos, aunque uno de ellos de hecho terminó saliéndose de la iglesia ortodoxa y forma parte ahora de uno de los ritos orientales de la iglesia católica. Este sacerdote trabajaba conmigo en una empresa de tecnología y yo veía sus limitaciones porque tenía también que ahorrar para pagar las escuelas de sus hijos, tenía que ahorrar para pagar las universidades de sus hijos, porque tenía la obligación, como todo buen padre, de dar la mejor educación posible a sus hijos. Entonces tenía que trabajar en una empresa. Él trabajaba en una empresa de tecnología y le quedaba tiempo muy limitado para sus funciones sacerdotales en su parroquia. Ella lo lamentaba mucho. No tenía la disponibilidad que una persona soltera. Algo que algunos medios de comunicación tontamente han dicho es que el hecho de que la Santa Sede o el Vaticano, dicen, porque siempre dicen el Vaticano como si el Vaticano fuera una persona, dicen que el Vaticano haría bien en permitir que los sacerdotes se casen, cosa que es al revés. Lo que se permitiría es que serían varones casados que puedan ordenarse. Dicen que estaría bien porque eso reduciría considerablemente el problema del abuso a menores, lo cual es ridículo. Porque la gran mayoría, más del 80% de los abusos a menores suceden no en la iglesia, suceden en sus casas y suceden de parte de sus padres. Entonces, el hecho de que alguien esté casado o no, no soluciona ese problema. Así que eso no tiene ningún sentido. Esa no sería una manera de solucionar aquel problema en el cual la iglesia está trabajando con tanta contundencia. Quizás no con la contundencia que muchos quisieran, pero definitivamente trabaja la iglesia con mucha contundencia. Volviendo a la cuestión de el sacerdocio, el celibato, la amazonía en concreto. ¿Cuál es la opinión del Papa Francisco? Cuando el Papa venía de regreso a Roma después de su visita a Panamá, le hicieron la pregunta muy puntual y te voy a leer la respuesta muy puntual que dio el Papa Francisco, porque esto es lo que expresa su opinión concreta. Se le preguntó lo siguiente: Santo Padre, hemos visto por 4 días a todos estos jóvenes, esto fue después de la Jornada Mundial de la Juventud, recuerda, rezar con mucha intensidad. Se puede imaginar que todos estos jóvenes, algunos quieran entrar a la vida religiosa. Se puede también pensar que algunos tengan vocación. Quizás alguno está dudando pensando que es un camino difícil sin poder casarse. Es posible pensar que en la Iglesia Católica, siguiendo el rito oriental, ¿usted permitirá a hombres casados ser sacerdotes? A esto, el Papa Francisco respondió: la Iglesia Católica en el rito oriental puede hacerlo. Se hace la opción al celibato o a casarse antes del diaconado. La periodista insistió: ¿se puede hacer en el rito latino? Y esta fue la respuesta del Papa Francisco: en el rito latino me viene a la mente una frase de San Pablo VI: prefiero dar la vida antes de cambiar la ley del celibato. En este momento esto me ha venido a la mente y quiero decirlo porque es una frase valiente y lo dijo en una época más difícil que esta, en el 68 o 70. Personalmente, pienso que el celibato es un don para la iglesia. Estas son palabras del Papa Francisco. Segundo, yo no estoy de acuerdo con permitir el celibato opcional. No, solamente quedaría alguna posibilidad en los puestos lejanísimos, pienso en las islas del Pacífico. Pero algo es pensar cuando hay necesidad pastoral. Ahí el pastor debe pensar en los fieles. Hay un libro del padre Lovinger. Él es interesante. Esto es una cosa en discusión entre los teólogos. No es una decisión mía. Mi decisión es el celibato. El celibato opcional antes del diaconado, no. Cuestión mía personal. Yo no lo haré. Esto queda claro. Soy cerrado quizás. No me siento para ponerme frente a Dios con esta decisión. Después el padre Lovinger dice: la iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía la hace iglesia, pero donde no hay Eucaristía ni comunidad.
piensa en las islas del Pacífico. Y ya de una forma más específica le preguntó a la periodista, ¿también la Amazonía? A lo que el Papa respondió, en tantos lugares, dice Lovinger, ¿quién hace la Eucaristía? Esas comunidades, los organizadores de la comunidad son diáconos, religiosos o laicos. ¿Se podría ordenar a un anciano casado? Es la tesis de él. ¿Se podría ordenar a un anciano casado? Pero que solo ejercite la misión santificante, es decir, que celebre la misa, que administre el sacramento de la reconciliación y dé la unción a los enfermos. La ordenación sacerdotal da 3 formas de tareas: el reyendi, lo que manda el pastor, el docendi, lo que enseña, y el santificante. Todo esto viene con el orden, pero el obispo da licencia solo para santificante. Esta es la tesis. El libro es interesante. Quizás esto pueda ayudar a pensar el problema. Yo creo que el problema tiene que ser abierto en este sentido, dice el Papa Francisco. Donde hay problema pastoral por falta de sacerdote, no digo que se deba hacer, porque no he reflexionado, no he rezado lo suficiente sobre esto, pero los teólogos deben estudiar. Pues aquí tienes, esta es la opinión del Papa Francisco. Él se opone al celibato opcional para quienes se van a ordenar. Sin embargo, reconoce que le falta rezar al respecto en el caso concreto de la Amazonía, que quede claro, en el caso concreto de la Amazonía. Así que es a lo que se refieren esos titulares. Como siempre, lo conveniente es leer las noticias completas y lo mejor siempre es recurrir a las fuentes informativas católicas cada vez que veas cualquier titular que hace mención del Vaticano, de la Santa Sede o del Papa Francisco, para conocer la verdad específica de todas las cosas, como en este caso. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.